La sangre aún manchaba los tablones del suelo de la granja Travis cuando Thomas Riddick llegó al condado de Southampton, Virginia, el 25 de agosto de 1831. Habían pasado 3 días desde que la rebelión de Nat Turner cobró 55 vidas blancas en lo que se conocería como el levantamiento de esclavos más mortífero en la historia de Estados Unidos. Pero lo que Riddick descubrió durante su cacería de 70 días por los rebeldes sobrevivientes revelaría que el conteo oficial de muertos era una mentira cuidadosamente construida. Y el verdadero horror de la revuelta de Turner iba mucho más allá de lo que nadie se atrevía a admitir. Las autoridades habían contratado a Riddick para capturar esclavos fugitivos. Pero nunca le dijeron que estaría persiguiendo a hombres que conocían secretos por los que valía la pena matar. Secretos que familias poderosas de Virginia habían enterrado bajo décadas de silencio y sangre. El caos que lo recibió en esas primeras horas palidecería en comparación con lo que descubriría sobre los crímenes sistemáticos que desencadenaron la campaña metódica de justicia de Turner. Antes de continuar con la historia de Thomas Riddick y sus aterradores descubrimientos tras la rebelión de Nat Turner, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias no contadas del pasado más oscuro de Estados Unidos. Y déjanos saber en los comentarios desde qué estado estás escuchando. Nos encanta saber de nuestra comunidad de buscadores de historia. El olor a muerte impregnaba el aire húmedo de Virginia mientras Riddick examinaba las escenas del crimen que lo perseguirían por el resto de su vida. Cada una revelaba patrones que desafiaban todo lo que las autoridades afirmaban sobre la naturaleza aleatoria de la rebelión. El condado de Southampton en 1831 era un mosaico de plantaciones de tabaco y pequeñas granjas donde el río Nottoway serpenteaba a través de densos bosques y pantanos traicioneros que habían presenciado más violencia de la que la mayoría de los residentes quería reconocer. Los 4,000 habitantes del condado, divididos casi equitativamente entre blancos y esclavizados, vivían en un equilibrio inestable mantenido por generaciones de miedo orquestado y represión brutal. Este no era solo otro condado rural de Virginia. Era un polvorín donde los plantadores ricos se habían vuelto cada vez más paranoicos por mantener el control sobre su propiedad humana, recurriendo a menudo a métodos que sorprendían incluso a otros esclavistas. Thomas Riddick había construido su reputación como uno de los cazadores de esclavos más efectivos de Virginia durante 15 años rastreando fugitivos a través de los peores terrenos del sur. A los 38 años, medía 6 pies de altura, con un físico delgado de alguien que había pasado innumerables noches durmiendo en pantanos y bosques. Su rostro curtido llevaba cicatrices de encuentros con fugitivos desesperados, pero sus ojos grises reflejaban una inteligencia calculadora que lo hacía exitoso donde otros cazarrecompensas fallaban. Riddick era conocido por su enfoque metódico y su capacidad para pensar como su presa, estudiando sus patrones y motivaciones hasta que podía predecir su próximo movimiento con una precisión asombrosa. Lo que distinguía a Riddick de otros cazadores de esclavos era su alfabetización y su hábito de llevar registros detallados de sus casos. Había aprendido a leer y escribir durante su juventud como sirviente por contrato. Habilidades que resultaron invaluables cuando el rastreo se convirtió en su profesión. Mantenía notas cuidadosas sobre las familias para las que trabajaba, los esclavos que perseguía y la dinámica social de las comunidades donde operaba. Esta atención al detalle le había salvado la vida más de una vez cuando los clientes intentaban engañarlo o cuando la política local se volvía peligrosa. Riddick estaba trabajando en la cosecha de tabaco en el condado vecino de Nansemond cuando llegaron los primeros jinetes aterrorizados con noticias del masacre que lo cambiaría todo. Para cuando llegó al condado de Southampton en esa calurosa tarde de agosto, el caos inmediato ya había comenzado a revelar inconsistencias preocupantes. Milicias blancas de lugares tan lejanos como Carolina del Norte habían descendido sobre la región, realizando búsquedas casa por casa y ejecuciones sumarias de cualquier esclavo que pareciera sospechoso. El miedo era palpable. Las mujeres abrazaban a sus hijos y se negaban a perderlos de vista, mientras los hombres se reunían en grupos armados, con rostros marcados por un terror que hablaba de algo más que la reciente violencia. Lo que llamó la atención de Riddick de inmediato fue la naturaleza selectiva de la destrucción que presenció. No eran actos de violencia aleatorios nacidos de la desesperación o la oportunidad. Los rebeldes se habían movido con precisión quirúrgica, atacando casas específicas mientras evitaban deliberadamente otras que parecían igualmente vulnerables. Poseían un conocimiento detallado de las rutinas, debilidades y el diseño de las propiedades de sus objetivos, lugares a los que supuestamente nunca habían entrado. La granja Travis, donde comenzó la rebelión en serio, mostraba signos de una planificación cuidadosa.
La familia había sido tomada completamente desprevenida en el momento exacto en que serían más vulnerables, sugiriendo un conocimiento interno de sus hábitos diarios. Las inconsistencias en los testimonios de los testigos eran igualmente preocupantes. Algunos sobrevivientes afirmaban que los atacantes habían sido salvajes y frenéticos, mientras que otros los describían como inquietantemente tranquilos y decididos. Varios testigos mencionaron que los rebeldes parecían estar buscando objetos o documentos específicos, saqueando estudios y dormitorios mientras ignoraban plata y joyas valiosas. Lo más perturbador de todo eran los informes de que algunos de los atacantes habían llamado a sus víctimas por su nombre y habían hecho acusaciones específicas antes de atacar, sugiriendo un conocimiento personal que los esclavos de campo no deberían haber poseído. Los oficiales del condado proporcionaron a Riddick una lista de 6 esclavos fugitivos aún en libertad, liderados por el propio Nat Turner. Ofrecieron generosas recompensas, $50 por cada rebelde capturado y un inédito $200 por Turner vivo. Pero mientras Riddick estudiaba los informes oficiales y hablaba con los testigos sobrevivientes, comenzó a notar lagunas y contradicciones que pronto consumirían sus pensamientos por completo. La rebelión supuestamente había comenzado al amanecer del 22 de agosto, pero varios testigos informaron haber escuchado disparos y gritos ya el 20 de agosto, sonidos que fueron desestimados como accidentes de caza o disciplina de esclavos. Más preocupante aún eran las lagunas en la cronología proporcionada por las autoridades. Los rebeldes supuestamente habían cubierto casi 20 millas en un solo día, atacando múltiples propiedades con precisión militar. Sin embargo, los informes oficiales no mencionaban cómo un grupo de esclavos de campo había adquirido tal conocimiento táctico o coordinación. Mientras Riddick establecía su base de operaciones en Jerusalén, la sede del condado, no podía deshacerse de la sensación de que estaba entrando en algo mucho más complejo y peligroso que una simple cacería de fugitivos desesperados. El tercer día en el condado de Southampton, Riddick hizo su primer descubrimiento perturbador mientras examinaba las ruinas de la plantación Ree, una extensa propiedad que había sido una de las operaciones de tabaco más prósperas del condado. La casa principal había sido quemada hasta los cimientos con tal minuciosidad que incluso los cimientos de piedra mostraban patrones de grietas por el intenso calor. Según el informe oficial, 5 miembros de la familia Ree habían perecido en las llamas tras ser abrumados por los rebeldes. Pero mientras Riddick revisaba los restos carbonizados con el enfoque metódico que lo había hecho exitoso, su ojo entrenado captó algo que le heló la sangre y le hizo temblar las manos por primera vez en años. Los cuerpos no habían muerto en el incendio. Habían sido colocados en la casa después de muertos, y luego quemados en un intento deliberado de ocultar la verdadera forma de sus muertes. Los patrones de quemaduras en los tablones del suelo que sobrevivieron contaban una historia de acelerantes vertidos en ubicaciones específicas para asegurar la destrucción completa de la evidencia. La disposición de los objetos personales esparcidos en patrones sugería que habían sido movidos después de la muerte de la familia. Pintaba un cuadro de alguien buscando objetos específicos antes de provocar el incendio. Lo más condenatorio de todo fueron los agujeros de bala que Riddick descubrió en las paredes de los cimientos de piedra, agujeros que se habían hecho desde dentro de la casa, sugiriendo que la familia se había atrincherado y había luchado, contradiciendo la narrativa oficial de que fueron tomados completamente desprevenidos mientras dormían. El descubrimiento de un sótano oculto bajo las ruinas reveló pruebas aún más perturbadoras. El sótano había sobrevivido parcialmente al incendio, y dentro, Riddick encontró signos de ocupación reciente, no por la familia Ree, sino por alguien que había estado encarcelado allí. Grilletes de hierro atornillados a la pared aún contenían fragmentos de tela y cabello humano, y las marcas de arañazos talladas en las paredes de piedra contaban historias de desesperación y sufrimiento que ningún informe oficial había mencionado. La existencia del sótano había sido cuidadosamente ocultada de la casa principal, accesible solo a través de una entrada escondida que requería conocimiento específico para localizarla. Esa noche, mientras Riddick interrogaba a los vecinos sobre lo que habían presenciado durante el ataque de la propiedad Ree, un esclavo anciano llamado Moses se le acercó en las sombras detrás del juzgado del condado. Moses había trabajado en la plantación Ree durante más de 40 años. Había escapado milagrosamente del masacre y llevaba las marcas físicas de décadas de trato brutal. Cicatrices que contaban su propia historia de los métodos de la familia Ree para mantener la disciplina. Sus manos curtidas temblaban, no solo por la edad, sino por el miedo, mientras le entregaba a Riddick una pequeña bolsa de cuero, mirando nerviosamente a la patrulla armada que pasaba cerca, y hablando en susurros cuidadosos de un hombre que había aprendido que las palabras equivocadas podían significar la muerte.
El señor Turner dejó esto para quien viniera a buscar, susurró Moses, su voz cargada con el peso de décadas de verdad reprimida. Dijo que dijera que lo que le hicieron a la hija del amo Ree ya no era un secreto. Dijo que todo el condado sabría qué clase de hombre era realmente Ree y qué pasó con todos esos niños que desaparecieron a lo largo de los años. Dentro de la bolsa, Riddick encontró una colección de objetos que cambiarían para siempre su comprensión tanto de la rebelión como de la comunidad donde había ocurrido. Había una cinta para el cabello de una niña, alguna vez blanca, pero ahora manchada con sangre seca que se había vuelto marrón con el tiempo, sugiriendo que la violencia que había presenciado no era reciente. Una página arrancada de una Biblia familiar contenía ciertos pasajes subrayados en tinta roja, versículos sobre justicia, retribución y los pecados de los padres visitados en sus hijos. Lo más escalofriante de todo fue un daguerrotipo de una joven que tenía un parecido inconfundible tanto con los rasgos distintivos de la familia Ree como con varios de sus trabajadores esclavizados. Sus ojos reflejaban una tristeza que hablaba de un conocimiento que ningún niño debería poseer. Mientras Riddick estudiaba la fotografía a la luz de una lámpara en su estrecha habitación de hotel, Moses proporcionó un contexto que le revolvió el estómago y comenzó a cristalizar su comprensión de la verdadera naturaleza de la rebelión. La niña en la imagen era, de hecho, hija de Ree, pero no de su esposa. Había nacido de una de sus esclavas cuando apenas tenía 14 años, un crimen que Ree había encubierto afirmando que la niña era el resultado de la relación de su esclava con otro hombre esclavizado en la propiedad. La niña había vivido en la casa principal como sirvienta hasta que alcanzó la pubertad y comenzó a parecerse demasiado a su padre para ocultar la verdad. Entonces simplemente desapareció una noche, oficialmente vendida a una plantación lejana en Carolina del Sur. Pero los rumores entre los esclavos hablaban de algo mucho más siniestro. La cinta manchada de sangre sugería que Turner y sus seguidores habían descubierto evidencia de su verdadero destino y la habían usado para justificar sus acciones contra la familia. A la mañana siguiente llegó una noticia que escalaría la investigación de Riddick a un territorio peligroso y lo convencería de que fuerzas más allá de su comprensión estaban operando en el condado de Southampton. El Dr. Marcus Blunt, el médico del condado que había estado documentando las víctimas de la rebelión y que era conocido por su meticuloso registro, fue encontrado muerto en su estudio bajo circunstancias que las autoridades rápidamente calificaron de ataque cardíaco provocado por el estrés de tratar a tantos milicianos heridos. Pero Riddick llegó a la escena antes de que retiraran el cuerpo y notó de inmediato detalles que sugerían un final mucho más violento. Heridas defensivas en las manos del médico, muebles volcados que indicaban una lucha, y lo más significativo, una caja fuerte vacía que había sido abierta profesionalmente usando técnicas que requerían conocimiento y herramientas especializadas. La ama de llaves del Dr. Blunt, una mujer libre de color llamada Sarah Vaughan, que había trabajado para el médico durante más de 15 años, llevó a Riddick aparte mientras examinaba el estudio. Sus manos temblaban mientras describía cómo Blunt había estado trabajando frenéticamente desde que comenzó la rebelión, no solo tratando a milicianos heridos y documentando víctimas, sino examinando cuerpos en secreto y tomando notas que guardaba bajo llave en su caja fuerte. La noche antes de su muerte, le había confiado a Sarah que los informes oficiales de víctimas enviados a Richmond eran falsificados, que el verdadero número de muertos era mucho mayor e incluía víctimas que ciertas familias poderosas querían mantener ocultas de cualquier investigación. Dijo que algunos de esos cuerpos que miró no fueron asesinados por ninguna rebelión de esclavos, susurró Sarah con urgencia, su voz cargada con la convicción de alguien que había presenciado el creciente terror de su empleador de primera mano. Dijo que habían estado muertos durante días, tal vez incluso semanas, antes de que el señor Turner comenzara su levantamiento. El Dr. Blunt estaba asustado como nunca lo había visto antes. Seguía diciendo que alguien estaba usando todo este desastre para encubrir crímenes más antiguos, mucho peores que cualquier cosa que hicieran los rebeldes. Las implicaciones del asesinato del Dr. Blunt enviaron ondas de paranoia a través de la comunidad blanca del condado de Southampton que iban mucho más allá de la preocupación por los rebeldes sobrevivientes. Mientras Riddick continuaba su investigación en los días siguientes, comenzó a notar que lo estaban vigilando personas que claramente no eran milicianos locales ni ciudadanos preocupados. Hombres bien vestidos aparecían en las tabernas donde comía, siempre posicionados para escuchar conversaciones, y siempre desapareciendo antes de que pudiera acercarse a ellos directamente. Jinetes lo seguían a distancia cuando viajaba entre plantaciones, manteniendo una vigilancia profesional que hablaba de entrenamiento y coordinación. Lo más preocupante de todo, varios testigos que había planeado entrevistar de repente se volvieron no disponibles,
alegando enfermedades, emergencias familiares o pérdida completa de memoria sobre eventos que previamente habían descrito con gran detalle. El patrón de intimidación era tan sistemático que Riddick comenzó a sospechar que había tropezado con algo que iba mucho más allá de una simple rebelión de esclavos y sus consecuencias. Alguien con recursos e influencias significativos estaba trabajando para controlar la narrativa de lo que había sucedido, y estaban dispuestos a usar la violencia y la coerción para asegurar que ciertas verdades nunca salieran a la luz. La comprensión de que podría estar en peligro personal solo fortaleció su determinación de descubrir qué habían descubierto realmente Turner y sus seguidores sobre los secretos más oscuros del condado de Southampton. Sin dejarse intimidar por la creciente atmósfera de amenaza, Riddick decidió centrar su búsqueda en el gran pantano sombrío, la vasta selva donde se creía que Turner y sus seguidores restantes se escondían. El pantano se extendía por cientos de millas cuadradas en el sureste de Virginia y el noreste de Carolina del Norte, un laberinto de vías fluviales, vegetación densa y terreno traicionero que había protegido a esclavos fugitivos durante generaciones. Si Turner iba a hacer su última resistencia en algún lugar, sería en esta fortaleza natural que había derrotado innumerables intentos anteriores de penetración por parte de las fuerzas del orden y militares. El gran pantano sombrío tenía una reputación que iba más allá de sus obvios peligros de arenas movedizas, serpientes venenosas y niebla desorientadora. El folclore local hablaba de comunidades enteras de esclavos escapados que habían establecido asentamientos permanentes en lo profundo de la selva, creando su propia sociedad con sus propias leyes y costumbres. Estos cimarrones, como se les conocía, supuestamente habían desarrollado redes que podían mover información y suministros a través de cientos de millas de terreno peligroso, comunicándose a través de métodos que las autoridades nunca habían podido entender o interceptar. El 15 de septiembre, casi 3 semanas después de comenzar su cacería, Riddick hizo contacto con una red de cazadores de esclavos y cazarrecompensas que habían estado trabajando en el pantano durante años, hombres que conocían cada sendero, cada claro oculto y cada familia de cimarrones que había establecido asentamientos permanentes en la selva. Estos rastreadores profesionales, liderados por un veterano curtido llamado Capitán Isaiah Fletcher, compartieron inteligencia que pintaba un cuadro de algo mucho más organizado y amenazante que una banda desesperada de fugitivos tratando de evitar la captura. La red de Fletcher había identificado al menos 3 campamentos separados de rebeldes, cada uno con más hombres de los que el informe oficial sugería que aún estaban en libertad. Más perturbador aún, estos campamentos estaban siendo abastecidos con alimentos, municiones y suministros médicos por benefactores desconocidos que claramente tenían recursos significativos y podían moverse por el pantano con la misma facilidad que los propios rebeldes. Esto no es un levantamiento de esclavos común, confió Fletcher mientras se preparaban para su primera incursión en el pantano profundo, revisando armas y suministros con el cuidado metódico de hombres que sabían que los errores en la selva significaban la muerte. Estos chicos tienen organización. Tienen suministros. Y tienen información sobre cosas que no deberían saber nada. Se dice que el propio Turner ni siquiera es el verdadero líder ahora. Hay alguien más dando las órdenes. Alguien que sabe cómo pelear una guerra y que ha estado planeando todo esto durante mucho más tiempo de lo que nadie quiere admitir. Fletcher también reveló que varias familias blancas prominentes lo habían contactado en privado durante las últimas semanas, ofreciendo bonificaciones sustanciales para que ciertos rebeldes fueran traídos muertos en lugar de vivos, alegando que buscaban justicia por los familiares perdidos, pero mostrando un nivel de miedo que sugería que sus motivaciones eran más complejas y personales. Había notado que todas las familias que hacían estas solicitudes compartían ciertas características. Se habían establecido en el condado de Southampton durante generaciones. Habían acumulado riqueza rápidamente y bajo circunstancias que no estaban del todo claras, y todas parecían aterrorizadas por lo que sus esclavos capturados podrían revelar bajo interrogatorio por parte de autoridades externas al condado. Cuanto más profundizaba Fletcher en los detalles de lo que había observado, más convencido estaba Riddick de que la rebelión de Turner no se trataba solo de esclavitud y libertad. Se trataba de justicia por crímenes específicos que habían sido ocultados durante décadas, y la revelación explosiva de esos crímenes destruiría a algunas de las familias más respetadas e influyentes de Virginia. Los rebeldes no solo estaban luchando por sus vidas en el pantano. Estaban protegiendo secretos que podrían reformular la comprensión de toda la región sobre su propia historia. Mientras septiembre daba paso a octubre y el clima comenzaba a cambiar, trayendo nieblas matutinas que hacían el pantano aún más traicionero y misterioso, la persecución de Riddick lo llevó más profundamente a la selva y más cerca de secretos que personas poderosas estaban dispuestas a matar para proteger.
Comenzó a entender que la rebelión de Nat Turner no era solo una nota al pie histórica sobre la resistencia de esclavos. Era el clímax de una guerra que se había estado gestando durante mucho tiempo entre aquellos que querían que la verdad fuera expuesta y aquellos que harían cualquier cosa para mantenerla enterrada para siempre. Cuanto más se adentraba en el infierno verde del gran pantano sombrío, más se daba cuenta Riddick de que no solo estaba cazando esclavos fugitivos. Estaba entrando en el centro de un conflicto que determinaría si la justicia finalmente se cumpliría o si los crímenes más horrendos imaginables permanecerían ocultos bajo capas de silencio y miedo. El 1 de octubre trajo la primera evidencia directa de que Riddick estaba siendo cazado tanto como él cazaba, y que su investigación había atraído la atención de personas que jugaban con reglas mucho más mortales que las que gobernaban la persecución criminal ordinaria. Descubrió que su campamento había sido registrado durante la noche con un nivel de profesionalismo que hablaba de entrenamiento militar. Los objetos habían sido cuidadosamente movidos y reemplazados en un intento de ocultar la intrusión. Pero el hábito de Riddick de colocar trampas sutiles había revelado la violación. Alguien con amplia experiencia en operaciones encubiertas había revisado sus pertenencias, copiado documentos e incluso tomado daguerrotipos de la evidencia que había recolectado. La intrusión fue tan hábil que la mayoría de los hombres nunca la habrían detectado. Pero los años de Riddick rastreando fugitivos peligrosos le habían enseñado a notar detalles que otros pasaban por alto. La advertencia dejada atrás fue tanto sutil como inconfundible: una soga hecha de cuerda de cáñamo, del tipo usado en las plantaciones de tabaco de Virginia, colgaba de una rama de árbol posicionada exactamente donde Riddick la vería al salir de su refugio al amanecer. La cuerda era nueva, y el nudo estaba atado con la técnica precisa utilizada por los verdugos profesionales, dejando ninguna duda sobre el mensaje que se estaba transmitiendo. Pero en lugar de intimidarlo, la amenaza solo fortaleció su determinación de descubrir la verdad y le hizo darse cuenta de que estaba más cerca de algo importante de lo que inicialmente había entendido. Trabajando con la red de informantes y rastreadores de Fletcher, Riddick comenzó a mapear metódicamente los campamentos rebeldes y sus líneas de suministro, un proceso que reveló patrones que sugerían una coordinación y recursos que se extendían mucho más allá de lo que un grupo de esclavos escapados podría haber organizado por su cuenta. Lo que emergió fue un cuadro de una operación que se extendía mucho más allá del condado de Southampton, involucrando no solo a los rebeldes escondidos en el pantano, sino una red sofisticada de partidarios que incluía a algunos participantes sorprendentes y peligrosos. Las líneas de suministro contaban una historia que contradecía todo lo que las autoridades afirmaban sobre la rebelión como un levantamiento aislado de esclavos desesperados. Los rebeldes estaban recibiendo entregas regulares de alimentos, suministros médicos, armas y municiones a través de rutas que demostraban un conocimiento detallado de la geografía del pantano y los movimientos de las fuerzas del orden. Más impactante aún, algunos de estos suministros claramente provenían de fuentes dentro del propio condado de Southampton: comerciantes, agricultores e incluso algunos funcionarios gubernamentales que tenían sus propias razones para apoyar la causa de Turner o que estaban siendo coaccionados a cooperar mediante amenazas o chantaje. El avance que reformularía toda la comprensión de Riddick del caso llegó cuando finalmente capturó a William Porter, uno de los seguidores originales de Turner, que había sido herido en el levantamiento inicial y ahora intentaba llegar a salvo a Pensilvania a través de la red del ferrocarril subterráneo. Porter había recibido un disparo en el hombro durante el ataque a la plantación Whitehead y había estado escondido en el pantano durante más de un mes, sobreviviendo con suministros proporcionados por la misteriosa red de apoyo que parecía anticipar cada movimiento de las autoridades. Bajo la presión del interrogatorio de Riddick y debilitado por la infección de su herida no tratada, Porter reveló información que perseguiría al cazador de esclavos por el resto de su vida y transformaría completamente su comprensión de lo que realmente había sucedido en el condado de Southampton. Turner no había seleccionado sus objetivos al azar basándose en la oportunidad o la proximidad. Había estado construyendo un caso metódico contra familias específicas durante más de 5 años, documentando crímenes que incluían no solo el abuso sexual de mujeres y niños esclavizados, sino asesinatos, robos, conspiraciones y corrupción que llegaban a los niveles más altos del gobierno de Virginia. Porter explicó con creciente emoción que Turner podía leer y escribir mejor que la mayoría de los hombres blancos del condado, habilidades que había adquirido a través de años de estudio y práctica secreta mientras mantenía la fachada de ser un trabajador de campo analfabeto. Turner había usado estas habilidades para mantener registros detallados escondidos en varios lugares a lo largo del condado de Southampton y más allá, creando un archivo completo que documentaba décadas de comportamiento criminal.
Estos registros contenían testimonios de esclavos moribundos que querían que sus historias fueran contadas, evidencia física que Turner había preservado cuidadosamente, e incluso confesiones que había extraído de los perpetradores que creían estar hablando con un predicador ingenuo que nunca entendería la importancia de lo que estaban revelando. Nat no era un profeta, recibiendo visiones de Dios, jadeó Porter a través de su dolor mientras Riddick trataba su herida de bala infectada con suministros de su kit médico. Era un juez y jurado, y ese levantamiento fue su sala de tribunal donde finalmente pudo dictar sentencias que habían sido postergadas durante años. Cada familia que visitamos, cada persona que murió en esa rebelión, lo tenía merecido por cosas que hicieron en la oscuridad durante años, cosas que te harían enfermar si supieras los detalles. Las revelaciones de Porter llevaron a Riddick a un escondite oculto en un granero de tabaco abandonado en las afueras del condado, una ubicación que Turner había usado como uno de varios sitios de almacenamiento para la evidencia que había estado recolectando. Escondido bajo los tablones podridos del suelo, Riddick encontró un baúl que contenía la evidencia más condenatoria y horrenda que había encontrado en su carrera. Dentro había daguerrotipos de esclavos mutilados, incluidos niños cuyas heridas hablaban de tortura y abuso sexual sistemático que iba mucho más allá de las brutalidades normales de la esclavitud. Acompañando a cada fotografía había notas detalladas que describían cómo habían muerto las víctimas, quiénes eran los responsables y dónde habían sido eliminados sus cuerpos para ocultar la evidencia. El baúl también contenía recibos de venta de esclavos que supuestamente habían sido vendidos a plantaciones lejanas pero que en realidad habían sido asesinados para evitar que testificaran sobre crímenes que habían presenciado. Había copias de cartas entre los plantadores del condado de Southampton y los comerciantes de esclavos en Charleston, Richmond y Savannah que documentaban una conspiración para eliminar esclavos problemáticos a través de ventas falsas que en realidad terminaban en sus muertes. Lo más impactante de todo fueron los documentos que probaban que algunos de los políticos más respetados de Virginia habían estado aceptando sobornos para ignorar o encubrir estos crímenes, creando una red de corrupción que se extendía desde el juzgado del condado hasta la capital del estado en Richmond. Pero el descubrimiento más significativo en el baúl fue el diario personal de Turner, escrito con una cuidadosa mano educada que contradecía completamente su imagen pública como un esclavo de campo analfabeto guiado solo por visiones religiosas. Las entradas detallaban años de observación e investigación metódica, describiendo cómo Turner había usado su reputación como predicador para moverse libremente entre plantaciones, recopilando inteligencia y construyendo casos contra las familias que eventualmente se convertirían en sus objetivos. Había documentado una red de violencia y corrupción que llegaba a algunas de las familias más prominentes de Virginia, incluidos funcionarios gubernamentales, jueces e incluso ministros que habían estado encubriendo crímenes a cambio de apoyo político, compensación financiera o simplemente para proteger su propia participación en la conspiración. El diario reveló que Turner había sido mucho más que un líder religioso o un rebelde. Había estado llevando a cabo la investigación criminal más completa en la historia de Virginia, usando métodos que estaban décadas adelantados a su tiempo y recopilando evidencia que podría haber enviado a docenas de hombres poderosos a la horca si alguna vez se hubiera presentado en un tribunal honesto. Armado con la documentación explosiva de Turner y finalmente comprendiendo la verdadera magnitud de lo que había descubierto, Riddick comenzó a entender por qué tantas personas poderosas querían que los rebeldes restantes fueran traídos muertos en lugar de vivos para ser interrogados. La evidencia en ese baúl podría destruir a docenas de familias, derribar el establecimiento político de Virginia y potencialmente desencadenar una investigación federal que expondría redes de corrupción que abarcaban múltiples estados. Pero mientras se preparaba para transportar los materiales a Richmond para que fueran examinados por las autoridades estatales, Riddick hizo un descubrimiento escalofriante que lo obligaría a cuestionar si alguien en el gobierno de Virginia podía ser confiado con información tan peligrosa. El 20 de octubre, el sheriff James E. Pease, que había estado coordinando la cacería oficial de Turner y presentándose como un oficial de la ley dedicado, se acercó a Riddick con una solicitud inusual y cada vez más sospechosa. Y Pease afirmó que los investigadores estatales de Richmond llegarían pronto y que toda la evidencia recolectada durante la persecución necesitaba ser debidamente catalogada y asegurada antes de su llegada. Pero Riddick notó que Pease parecía mucho más interesado en ciertos documentos que en otros, haciendo preguntas específicas sobre lo que Riddick había descubierto y quién más podría haber visto los materiales, mientras mostraba notablemente poco interés en la información que podría ayudar a localizar a los fugitivos restantes. El comportamiento del sheriff desencadenó alarmas que los años de Riddick lidiando con personas peligrosas y engañosas le habían enseñado a reconocer. Y Pease estaba haciendo las preguntas equivocadas,
mostrando conocimiento que no debería tener y exhibiendo un nivel de ansiedad que sugería una participación personal en lugar de una preocupación profesional. Lo más revelador de todo, y Pierce preguntó repetidamente que había compartido Riddick con personas externas, si había enviado algún informe a autoridades en otros estados y cuáles eran sus planes para la evidencia que había recolectado. Preguntas que dejaban claro que el sheriff estaba más preocupado por controlar la información que por perseguir la justicia. Esa noche, la habitación de hotel de Riddick en Jerusalén fue allanada por ladrones profesionales que demostraron habilidades que iban mucho más allá del robo ordinario. Habían forzado la cerradura sin dejar rasguños, se movieron por la habitación sin perturbar objetos que habrían hecho ruido, y saquearon sus pertenencias mientras dejaban relojes valiosos, dinero y armas completamente intactos. Los intrusos sabían exactamente qué estaban buscando y dónde encontrarlo, confirmando que alguien con acceso a información oficial había dirigido su búsqueda. Afortunadamente, la paranoia de Riddick lo había llevado a esconder los documentos más comprometedores en múltiples ubicaciones a lo largo del condado, pero la violación de su santuario temporal dejó claro que ningún lugar en el condado de Southampton era seguro de la conspiración que estaba investigando. A la mañana siguiente llegó una noticia que escaló la situación a un nivel de violencia que dejaba claro hasta dónde estaban dispuestos a llegar los conspiradores para proteger sus secretos. El capitán Isaiah Fletcher fue encontrado asesinado en el pantano bajo circunstancias que hablaban de una ejecución profesional en lugar de violencia aleatoria. Su cuerpo mostraba signos de tortura sistemática, quemaduras, cortes y huesos rotos que indicaban que alguien había intentado extraerle información antes de matarlo. La red de informantes y rastreadores de Fletcher se había dispersado al viento durante la noche, dejando a Riddick completamente solo en un territorio hostil donde no podía confiar en nadie, y donde cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado por personas que lo matarían sin dudar si amenazaba sus intereses. Pero Turner no había terminado de revelar su jugada ni de demostrar la sofisticación de su planificación a largo plazo. El 25 de octubre, aparecieron simultáneamente panfletos en todo el condado de Southampton y en comunidades vecinas. Hojas impresas rudimentarias que contenían extractos de la evidencia de Turner, distribuidas a través de una red que claramente había sido establecida mucho antes de que comenzara la rebelión. Alguien con acceso a prensas de impresión y redes de distribución estaba liberando sistemáticamente pruebas de los crímenes de los plantadores a cualquiera que pudiera leer, creando pánico entre la población blanca y proporcionando inspiración y esperanza a la comunidad esclavizada. Los panfletos incluían nombres, fechas y acusaciones específicas que podían ser verificadas por cualquiera dispuesto a investigar, haciéndolos mucho más peligrosos que la simple propaganda. Contenían detalles sobre asesinatos que habían sido encubiertos, niños que habían sido vendidos o asesinados para ocultar evidencia de abuso sexual y crímenes financieros que habían enriquecido a ciertas familias mientras empobrecían a sus vecinos. Lo más dañino de todo, incluían información sobre funcionarios gubernamentales que habían sido sobornados para ignorar o encubrir estos crímenes, creando una crisis de confianza en todo el sistema legal. La aparición de estos documentos desencadenó una represión feroz que reveló la verdadera extensión de la conspiración que Riddick estaba investigando. Las milicias comenzaron a realizar búsquedas casa por casa, no solo por rebeldes, sino por cualquiera que poseyera copias de las acusaciones de Turner. Varios negros libres y blancos pobres fueron arrestados bajo sospecha de distribuir los materiales, y se extendieron rumores de que cualquiera encontrado con los panfletos sería acusado de conspiración para incitar a la insurrección, un delito capital que podía ser procesado sin las protecciones legales normales. La severidad de la respuesta solo confirmó que las acusaciones contenidas en la evidencia de Turner eran precisas y que personas poderosas estaban desesperadas por evitar su exposición. Riddick se dio cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos, una rebelión de esclavos que se había transformado en una guerra de información donde la palabra escrita se usaba tan efectivamente como armas y hachas para atacar los cimientos del orden social. Turner y sus misteriosos aliados estaban demostrando que el conocimiento podía ser más peligroso que la violencia, y que la verdad, debidamente documentada y estratégicamente revelada, podía destruir sistemas de opresión que parecían inquebrantables. Pero mientras las autoridades se volvían más desesperadas por contener el daño, y más dispuestas a usar medidas extremas para silenciar a cualquiera que amenazara el orden establecido, Riddick se encontró atrapado entre múltiples facciones, cada una dispuesta a matar para lograr sus objetivos. La cacería de Turner se había vuelto secundaria frente a una batalla más grande sobre quién controlaría la narrativa de lo que había sucedido y que se permitiría que formara parte del registro histórico.
Justo cuando pensábamos que entendíamos la magnitud de la rebelión de Turner, el horror en el condado de Southampton se intensifica más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Si esta historia te está dando escalofríos y te hace cuestionar qué otros secretos podrían estar escondidos en el pasado de nuestra nación, comparte este vídeo con un amigo que ame los misterios oscuros, dale me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa a continuación en esta aterradora historia de secretos, rebelión y las medidas desesperadas tomadas para ocultar verdades que podrían destruir todo lo que la gente creía sobre su sociedad. La fase final de la cacería de Riddick estaba a punto de comenzar y revelaría que el arma más peligrosa de Turner no era la violencia ni siquiera la rebelión. Era la verdad misma, y el poder de esa verdad para destruir vidas, familias y comunidades enteras que habían construido su prosperidad sobre cimientos de crímenes indescriptibles. El 30 de octubre de 1831 amaneció frío y gris con una niebla matutina que convirtió el gran pantano sombrío en un paisaje fantasmal donde las sombras parecían moverse independientemente y los sonidos se propagaban de maneras que hacían imposible determinar la dirección y la distancia. Después de 70 días de persecución que se habían transformado de una simple cacería en algo cercano a una cruzada personal por la justicia, Thomas Riddick finalmente se acercó al escondite final de Nat Turner. La ubicación era un refugio crudo pero ingenioso construido dentro del sistema de raíces de un roble caído masivo, camuflado tan hábilmente que Riddick habría pasado por alto completamente si no fuera por la inteligencia proporcionada por su último informante restante, un joven esclavo que estaba cansado de vivir en constante miedo y quería que toda la pesadilla terminara. Pero lo que Riddick encontró en ese santuario oculto cambiaría para siempre su comprensión de todo lo que había sucedido desde esa sangrienta mañana de agosto cuando comenzó la rebelión. Turner no estaba solo en su refugio, y la presencia de su compañero transformaría todo lo que Riddick pensaba que sabía sobre la naturaleza de la conspiración que había estado investigando. Sentado junto al líder rebelde, enzarzado en una conversación tranquila pero intensa sobre una colección de documentos esparcidos entre ellos, estaba el juez Samuel Reschel, uno de los magistrados más respetados del condado de Southampton, y un hombre cuya familia había estado entre los primeros en establecerse en la región después de la guerra revolucionaria. La escena era tan incongruente e inesperada que Riddick inicialmente pensó que estaba presenciando a Turner reteniendo a un rehén, tal vez usando al juez como moneda de cambio para un paso seguro o como escudo humano contra la captura. Pero mientras observaba a los dos hombres a través de la densa vegetación que ocultaba su posición, quedó claro que su relación no era la de captor y prisionero. Eran colaboradores, socios en una empresa que había estado en gestación durante años y que había culminado en la rebelión de esclavos más devastadora en la historia de Estados Unidos. Señor Riddick, dijo Turner con calma cuando el cazador de esclavos finalmente se reveló, hablando como si lo hubiera estado esperando durante días. El juez Reschel me ha estado contando sobre su investigación y sobre lo cerca que ha estado de entender la verdad de lo que hemos logrado aquí. Nos preguntábamos cuándo finalmente juntaría todas las piezas de evidencia y encontraría su camino hacia nosotros. Mientras Riddick mantenía su rifle apuntado a ambos hombres, inseguro de la dinámica que enfrentaba, pero sabiendo que estaba en presencia de algo sin precedentes y peligroso, la magnitud completa de la conspiración comenzó a desplegarse a través de revelaciones que desafiaban todo lo que pensaba que entendía sobre la justicia, la ley y la naturaleza de la rebelión misma. El juez Reschel no era rehén de Turner. Era la conciencia, el misterioso aliado blanco que había estado ayudando a Turner a documentar y exponer décadas de comportamiento criminal entre las familias de élite del condado de Southampton, proporcionando experiencia legal, recursos y protección que habían hecho posible la rebelión. Mi hija Sara, explicó Reschel con una voz cargada de dolor y una furia cuidadosamente controlada que hablaba de años de rabia reprimida finalmente encontrando expresión. Descubrió lo que la familia Henderson estaba haciendo a sus niños esclavos en ese sótano oculto que pensaban que nadie conocía. Cuando amenazó con exponerlos y presentar cargos que habrían destruido su reputación y los habrían enviado a prisión, arreglaron que tuviera un accidente mientras montaba su caballo por el camino del río. Hicieron que pareciera que se cayó y se golpeó la cabeza contra las rocas, pero yo sabía que la habían asesinado para mantener su monstruoso secreto a salvo. Turner sacó una bolsa de cuero que contenía la evidencia más completa y comprometedora revelada hasta ahora. Documentos que probaban la existencia de una conspiración entre las familias más ricas y poderosas del condado de Southampton para eliminar a cualquiera que amenazara con exponer sus crímenes. La red había incluido sheriffs, jueces, médicos, ministros y hasta funcionarios estatales, todos trabajando juntos para encubrir asesinatos, abuso sexual,
crímenes financieros y corrupción que abarcaban generaciones y habían reclamado cientos de víctimas que habían sido sistemáticamente silenciadas a través de violencia, intimidación o muerte. La conspiración había operado a través de un sistema de protección mutua donde cada familia poseía información comprometedora sobre las demás, creando una red de chantaje y culpabilidad compartida que hacía imposible la exposición de cualquier crimen individual sin derribar toda la red. Habían usado a su población esclavizada no solo como propiedad y mano de obra, sino como víctimas de la violencia y experimentación más depravada imaginable, seguros en el conocimiento de que sus víctimas nunca podrían testificar contra ellos en un tribunal, y que cualquier evidencia de sus crímenes podía ser eliminada a través de asesinatos disfrazados de ventas, accidentes o huidas. Pero Turner había dado una voz a esas víctimas silenciadas a través de su meticulosa documentación e investigación. Su rebelión había sido cuidadosamente planeada no como un levantamiento aleatorio de esclavos desesperados, sino como una ejecución sistemática de justicia contra familias que formaban parte de la conspiración criminal. El patrón aparentemente aleatorio de ataques en realidad había seguido una lógica precisa basada en años de investigación, recolección de evidencia y documentación cuidadosa de crímenes que exigían retribución. Sabíamos que el levantamiento fracasaría en términos de crear un cambio duradero, admitió Turner con una aceptación tranquila que hablaba de un hombre que había hecho las paces con las consecuencias de sus elecciones. Ninguna rebelión de esclavos ha logrado cambiar permanentemente el sistema o crear libertad duradera para nuestra gente. Pero también sabíamos que 55 personas blancas muertas en un patrón sistemático que no podía ser descartado como violencia aleatoria traería la atención de Richmond, de Washington, de periódicos de todo el país y hasta de Europa. Y una vez que la gente comenzara a hacer las preguntas correctas y exigiera investigaciones reales, toda la evidencia que habíamos recopilado saldría a la luz y expondría crímenes que habían estado ocultos durante décadas. El juez Reschel había usado su posición como magistrado para asegurar que la documentación de Turner sobreviviera sin importar el resultado de la rebelión, creando múltiples copias y estableciendo redes que preservarían y distribuirían la evidencia incluso si ambos hombres fueran capturados o asesinados. Había arreglado que los materiales fueran enviados a jueces simpatizantes en otros estados, a periódicos abolicionistas en Filadelfia y Boston, y a investigadores federales que se especializaban en casos de corrupción que involucraban a funcionarios estatales y locales. La rebelión había sido tanto sobre publicidad y exposición como sobre justicia directa, diseñada para crear un escándalo tan masivo que no pudiera ser encubierto ni descartado. Pero la conspiración para suprimir la verdad y proteger la red criminal iba más profundo y era más peligrosa de lo que cualquiera de los dos hombres había anticipado cuando comenzaron su colaboración. Mientras Riddick escuchaba sus revelaciones con creciente horror y fascinación, comenzó a entender por qué el Dr. Blunt había sido asesinado con tal brutalidad profesional, porque el capitán Fletcher había sido torturado hasta la muerte en un intento de extraerle información sobre lo que había descubierto, y porque tantas personas poderosas a lo largo de Virginia estaban dispuestas a arriesgar todo para asegurar que Turner y sus seguidores restantes fueran traídos muertos en lugar de vivos. La evidencia que habían reunido no solo destruiría familias individuales o expondría crímenes aislados. Revelaría una corrupción sistemática que podría derribar todo el establecimiento político de Virginia y desencadenar intervenciones federales que reformarían el equilibrio de poder en todo el sur. La red de familias criminales tenía conexiones que llegaban a la banca, el transporte marítimo, la especulación de tierras y los contratos gubernamentales, creando una red de intereses financieros que se extendía mucho más allá del condado de Southampton e involucraba a algunos de los hombres más ricos e influyentes de América. Turner le entregó a Riddick un documento final que representaba la culminación de sus años de investigación, una confesión completa escrita en su propia cuidadosa escritura que detallaba no solo los crímenes que había descubierto, sino también los nombres de todos los que lo habían ayudado, las ubicaciones de escondites de evidencia adicionales dispersos por Virginia y estados vecinos, y lo más importante, la estructura organizativa completa de las familias que habían conspirado para usarla. Violencia, el asesinato y la intimidación para proteger sus secretos durante más de 50 años. El documento era más que solo evidencia. Era un mapa completo para cualquier investigador dispuesto a perseguir la justicia, pero también una sentencia de muerte para cualquiera lo suficientemente valiente como para actuar sobre la información que contenía. Turner había creado el caso criminal más completo en la historia de Estados Unidos. Pero también se había asegurado de que cualquiera que intentara procesar ese caso se convirtiera en un objetivo para la eliminación por parte de personas que ya habían demostrado su disposición a matar para proteger sus intereses. La pregunta ahora,
Señor Riddick, dijo Turner, mirando directamente al cazador de esclavos con ojos que reflejaban tanto resignación como desafío, ¿es que va a hacer con lo que ha aprendido aquí hoy? ¿Puede llevarme de vuelta a Jerusalén para ser colgado según la ley y dejar que estas familias continúen sus crímenes por otra generación mientras usan mi ejecución como prueba de que la justicia ha sido servida? ¿O puede ser el hombre que finalmente trae justicia real al condado de Southampton y ayuda a asegurar que la verdad que hemos descubierto llegue a las personas que tienen el poder y el coraje para actuar en consecuencia? La elección que Turner presentó no se trataba solo del destino de dos hombres escondidos en un pantano. Se trataba de si los crímenes sistemáticos que habían definido al condado de Southampton durante generaciones finalmente serían expuestos y castigados, o si permanecerían ocultos bajo capas de mentiras oficiales y narrativas cuidadosamente construidas que protegían a los culpables mientras silenciaban a sus víctimas para siempre. Thomas Riddick tomó su decisión en esa fría mañana de octubre en las profundidades del gran pantano sombrío. Pero no fue la elección que la historia registraría. Y no fue la decisión que las autoridades que lo habían contratado esperaban o querían. Según los informes oficiales que fueron presentados al gobierno de Virginia y publicados en periódicos de todo el país, Riddick capturó a Nat Turner después de una breve pero intensa lucha y lo transportó a Jerusalén para su juicio y ejecución. El líder rebelde fue colgado el 11 de noviembre de 1831 ante una multitud de cientos de espectadores que querían presenciar el fin del hombre que había aterrorizado al condado de Southampton y desafiado los cimientos de su orden social. Pero la verdad, como Riddick documentaría más tarde en su diario privado, fue mucho más compleja y moralmente desafiante que la simple narrativa de justicia servida que satisfizo la necesidad del público de cierre. Riddick se aseguró de que Turner enfrentara consecuencias por sus acciones, pero no de la manera que nadie esperaba, y no a través del sistema legal corrupto que había permitido los crímenes que Turner había pasado años documentando y buscando exponer. Trabajando junto con el juez Reschel durante varios días cuidadosamente planeados, Riddick arregló que Turner fuera transportado secretamente a Filadelfia, donde pasaría el resto de su vida trabajando con organizaciones abolicionistas, proporcionando testimonio para investigadores federales y ayudando a establecer redes que eventualmente formarían parte del ferrocarril subterráneo. El hombre que fue colgado en Jerusalén esa mañana de noviembre fue en realidad William Porter, el seguidor herido de Turner, quien se había ofrecido voluntariamente a tomar el lugar de su líder en un acto final de lealtad y sacrificio a cambio de un pasaje seguro para su propia esposa e hijos a la libertad en Pensilvania. El engaño fue posible porque pocos residentes blancos del condado de Southampton habían visto a Turner de cerca lo suficiente como para identificarlo con certeza, y aquellos que lo habían hecho estaban muertos, formaban parte de la conspiración que quería silenciarlo o simpatizaban con su causa y estaban dispuestos a participar en la sustitución. Porter tenía suficiente parecido físico con Turner como para que el cambio pudiera realizarse, especialmente porque las autoridades estaban ansiosas por cerrar el caso rápidamente y restaurar el orden en la región antes de que el escándalo pudiera extenderse más allá de su capacidad para controlarlo. El ardid elaborado requirió una coordinación cuidadosa y recursos significativos. Pero el juez Reschel había estado planeando para tales contingencias durante meses, estableciendo conexiones con abolicionistas, jueces simpatizantes e incluso algunos funcionarios federales que ya sospechaban de la corrupción en el sistema legal de Virginia. La red que había apoyado a Turner durante su rebelión continuó funcionando después de su supuesta captura, asegurando que su trabajo continuara incluso después de su muerte oficial. Riddick usó su reputación como un cazador de esclavos exitoso y confiable para transportar discretamente la colección completa de evidencia de Turner a investigadores federales en Washington, hombres que tenían la autoridad y los recursos para perseguir el tipo de caso de corrupción complejo que Turner había estado construyendo durante años. La investigación resultante tomaría casi una década en completarse, pero eventualmente llevó a la caída de varias familias prominentes de Virginia, la exposición de redes de corrupción que llegaban a múltiples estados y el establecimiento de nuevas protecciones legales diseñadas para prevenir el tipo de abuso sistemático que había florecido en el condado de Southampton. Muchos de los plantadores que habían escapado de la justicia directa de Turner durante la rebelión se encontraron enfrentando cargos federales por diversos crímenes que iban desde evasión de impuestos y fraude postal hasta conspiración y violaciones de las leyes que regulaban el comercio interestatal. Algunos huyeron del país en lugar de enfrentar el juicio, mientras que otros fueron arruinados financieramente por los costos legales y el colapso de las relaciones comerciales construidas sobre redes de protección criminal mutua. La exposición de sus crímenes creó un efecto dominó que transformó la estructura social del condado de Southampton y contribuyó al creciente debate nacional sobre la esclavitud y sus implicaciones morales. El juez Reschel continuó sirviendo como magistrado durante varios años más,
usando su posición para asegurar que la evidencia de Turner fuera preservada y protegida mientras continuaban las investigaciones. También trabajó silenciosamente para establecer precedentes legales y protecciones para los esclavos que denunciaban crímenes, aunque tales reformas tomarían décadas en implementarse completamente y enfrentarían una resistencia violenta de aquellos que se beneficiaban del sistema existente. Su trabajo ayudó a sentar las bases para cambios legales y sociales posteriores que erosionarían gradualmente algunos de los peores aspectos del sistema de esclavitud. Aunque la justicia completa no llegaría durante muchas generaciones, el Gran Pantano Sombrío se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia para las personas esclavizadas en todo el sur, y las historias de la rebelión de Turner, embellecidas y mitificadas con el tiempo, pero reteniendo su mensaje central sobre la posibilidad de luchar contra la opresión, se extendieron a lo largo del ferrocarril subterráneo como prueba de que la justicia era posible, incluso en las circunstancias más oscuras. El pantano continuó albergando a esclavos huidos y sirviendo como un conducto para aquellos que buscaban la libertad, con el legado de Turner inspirando a otros a tomar riesgos y hacer sacrificios en busca de la libertad y la dignidad. Pero quizás el resultado a largo plazo más significativo de la investigación de Riddick y las revelaciones que produjo fue su impacto en la conversación nacional sobre la esclavitud y los fundamentos morales de la sociedad estadounidense. La documentación detallada de los crímenes cometidos por la élite del condado de Southampton finalmente se publicó en periódicos abolicionistas de todo el norte, proporcionando evidencia concreta de que la esclavitud no solo era económicamente injusta o moralmente cuestionable, sino que creaba condiciones que permitían y fomentaban la violencia, la corrupción y el abuso más horrendos imaginables. La evidencia de Turner se convirtió en una herramienta poderosa para los abolicionistas que argumentaban que la institución de la esclavitud corrompía a todos los que tocaba, no solo a los esclavizados, y que los sistemas legales y sociales que apoyaban la esclavitud inevitablemente se convertían en vehículos para el comportamiento criminal más depravado. Las revelaciones ayudaron a cambiar el debate nacional de preguntas sobre la necesidad económica de la esclavitud a argumentos morales sobre la incompatibilidad fundamental entre la esclavitud y la sociedad civilizada. Thomas Riddick nunca habló públicamente sobre lo que había descubierto durante esos 70 días en el condado de Southampton, manteniendo la ficción de que simplemente había sido un cazador de esclavos profesional haciendo su trabajo y llevando a un fugitivo peligroso a la justicia. Se retiró de la casa de recompensas poco después de la supuesta ejecución de Turner y se mudó a Ohio, donde vivió tranquilamente hasta su muerte en 1867, usando sus ahorros para comprar una pequeña granja y pasando sus últimos años escribiendo diarios detallados sobre sus experiencias y las complejidades morales del trabajo que había realizado. Entre los documentos de Riddick descubiertos por sus descendientes años después había un relato completo de su investigación que narraba su creciente comprensión de la verdadera naturaleza de la rebelión de Turner y su transformación gradual de un hombre que cazaba esclavos por dinero en alguien que arriesgó todo para asegurar que la justicia fuera servida y la verdad preservada. La entrada final del diario, fechada el 12 de noviembre de 1831, un día después de la supuesta ejecución de Turner, capturó la complejidad moral de lo que se había logrado y la lucha continua entre la verdad y el poder que definía a la sociedad estadounidense. La justicia retrasada no siempre es justicia denegada. Y a veces las victorias más importantes son las que permanecen ocultas a la vista del público. Lo que logramos en el condado de Southampton no cambiará todo. Pero demostró que incluso en los lugares más oscuros, la verdad puede sobrevivir y eventualmente encontrar su camino hacia la luz. La verdadera pregunta no es si se sirvió justicia, sino si tenemos el coraje de seguir sirviéndola cuando el costo es alto y las recompensas son inciertas. El legado de la rebelión de Turner y la investigación de Riddick continuarían influyendo en la historia de Estados Unidos de maneras que ninguno de los dos hombres podría haber anticipado. La evidencia que preservaron, las redes que establecieron y los precedentes que sentaron contribuirían al creciente movimiento que eventualmente conduciría a la guerra civil y la abolición formal de la esclavitud. Pero más inmediatamente, su trabajo demostró que el coraje individual y la claridad moral podían desafiar incluso los sistemas de opresión y corrupción más arraigados, creando posibilidades para la justicia, incluso en circunstancias donde tales posibilidades parecían imposibles. Este misterio nos muestra que incluso en los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos, hubo individuos dispuestos a arriesgarlo todo para exponer la verdad y buscar justicia para los sin voz y sin poder. La historia de la rebelión de Nat Turner suele contarse como una historia de levantamiento violento y rápida retribución, pero la evidencia sugiere que fue algo mucho más complejo y significativo. Una operación cuidadosamente planeada para exponer la corrupción sistemática y llevar rendición de cuentas a aquellos que creían estar por encima de la ley y fuera del alcance de la justicia.
Las revelaciones que emergen del condado de Southampton en 1831 nos recuerdan que la historia es a menudo más complicada que las narrativas oficiales sugieren y que las historias más importantes son a veces las que las personas poderosas trabajan más duro para suprimir. La rebelión de Turner no se trataba solo de esclavitud y libertad. Se trataba de la pregunta fundamental de si la verdad y la justicia pueden sobrevivir en una sociedad construida sobre mentiras y violencia, y si los individuos tienen el coraje de pagar el precio que a menudo exige decir la verdad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo ha sido revelado sobre la rebelión de Turner y la conspiración que la rodeó? ¿O crees que hay otros secretos que permanecen enterrados hasta el día de hoy en los pantanos y registros de Virginia? La evidencia sugiere que lo que sucedió en el condado de Southampton fue parte de algo mucho más grande y sistemático de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, y que la verdad completa sobre la esclavitud y su impacto en la sociedad estadounidense aún está siendo descubierta por historiadores e investigadores que están dispuestos a mirar más allá de los mitos cómodos que nos contamos sobre nuestro pasado. Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre este capítulo oculto de la historia de Estados Unidos. Si disfrutaste de esta historia y quieres más historias que descubran las verdades olvidadas y los secretos enterrados del pasado de nuestra nación, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones para no perderte nuevo contenido y comparte este vídeo con alguien que ame los misterios históricos y no tenga miedo de enfrentar verdades incómodas sobre cómo se construyó nuestra sociedad. El pasado tiene más secretos de los que sabemos, y cada historia que descubrimos nos ayuda a entender mejor no solo de dónde venimos, sino quiénes somos realmente. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando los rincones oscuros de la historia de Estados Unidos que la mayoría de la gente nunca aprende en la escuela.